Asociación Peruana de Hidrógeno, ENGIE, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa Tierra Adentro, el primer y único programa minero de la televisión peruana en doble horario estelar de las 7 de la noche y las 9 de la noche a través de ATV+, por supuesto. Bien, hoy tenemos entrevistas, notas de interés que estamos seguros van a ser disfrutados por ustedes, así que nos acompañan. Esta hora es la invitación que les hacemos de inmediato. Recuerden que este programa puede ser visto no solamente a través de sus televisores, sino también desde sus teléfonos celulares o sus laptops, etcétera, desde cualquier parte del mundo, simplemente ingresando a atv.pe y luego a ATV+ en vivo. Dicho esto, vamos a empezar el programa a propósito de un anuncio de la SUNAT que queríamos hoy día compartir con ustedes. La plataforma más grande de influencers, este es el contexto, la plataforma más grande de influencer marketing reveló que la inversión en publicidad digital en Latinoamérica creció 4 veces entre el 20 y el 22, pasando de 8.000 a 35.000 millones nada menos. También informó que en Perú existen alrededor de 73.000 influencers, aunque la SUNAT solo ha identificado 250 al año. ¿Qué ha pasado? Ahora a la SUNAT no se le ocurrió mejor idea para levantar el ingreso al erario nacional que perseguir a los influencers y castigarlos y obligarlos, si es que hacen alguna promoción, obviamente a presentar pues su RUC, su razón social, etcétera. Ojo, formalizar no está mal, nosotros estamos a favor, pero digamos, esta es la manera de aumentar los ingresos estatales o es la manera de desincentivar a un grupo de emprendedores que apenas está en pañales. Y para esto hemos querido entrevistar, y está conectado con nosotros Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam, experto además en asuntos ligados a la comunicación, por supuesto, y a los influencers. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Me escucha bien? Buenas noches, Oscar. Un gusto estar aquí contigo. ¿Qué tal? 2 preguntas puntuales, Juan Carlos. ¿Esta iniciativa de SUNAT es atinada o desatinada a tu modo de ver? La norma solo propone multas, pero no incentivos a un negocio que, como decías un instante, está en pañales. Completamente desatinada, pero además insuficiente. Es decir, la SUNAT pretende atacar un mercado en el cual identifica al año 80 millones de soles de movimiento entre los principales 50 influencers del país. Tú lo has dicho, son 250 los que tiene identificados, se calculan 73.000 y de pronto dice que hay una beta, ¿no? Pero se le pasan los elefantes como la minería ilegal que produce al año, o perdemos al año 3.900 millones de dólares al año, y entonces persigue a pequeños influencers que están fortaleciendo recién un mercado, pero además sin criterios básicos de lo que es trabajo, lo que trabajamos en el mundo de la comunicación o del mundo digital, que es, por ejemplo, cuál es la diferencia, y eso no lo dice la norma, no lo dice tampoco el informe que sacó hace una semana y media la misma SUNAT, tratando de esclarecer supuestamente los criterios para poder aplicar esta norma desde este sábado, y sin embargo no diferencia, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una nota publicitaria, una nota promocional, una nota utilitaria o una nota periodística. Porque para ellos, ojo, no solamente los influencers estarían obligados a poner el RUC y el DNI, sino cualquier emprendedor que haga un anuncio acerca de un producto o servicio que ofrece al mercado. Entonces, es totalmente parche, es totalmente desatinado. ¿Sabes qué, Juan Carlos? A mí me recuerda esta iniciativa al tristemente célebre ministro de Economía de Alan García en su primer gobierno, al famoso César Vázquez Bazán, que no se le ocurrió mejor idea en el peor momento de la crisis económica en el Perú, y había crisis efectivamente, que tratar de cobrarle a los médicos y a los abogados como si eso moviera realmente la aguja. Ahora, a la hora que tú comparas lo que estaría en juego sobre los influencers, que ya lo hemos mencionado, 80 millones, versus los miles de millones de la minería ilegal, pues no hay punto de comparación. ¿Qué crees tú que debería pasar? Yo creo que si no queremos que nuestra SUNAT siga siendo el organismo público más visible del mundo, lo que tenemos que hacer es volver a encauzar hacia dónde tenemos que apuntar. Lo que hay que hacer con este mercado de influenciadores, de emprendedores que entran en el mundo digital, es fortalecer este mercado, pero para empezar, conocerlo bien.
reunir, por ejemplo, a expertos de agencias de relaciones públicas, de centrales de medios, de agencias de publicidad, y entender de qué se trata, uno. Lo segundo es que tenemos que reescribir la norma. De hecho, la SUNAT anunció el día lunes, ante las críticas y la avalancha de críticas que hicimos varios expertos en el tema, decidió poner marcha blanca hasta el 1 de enero del 2024. Claro, Entonces, porque ayer iba a empezar Sí. ya a regir y a multar a todos los influencers, muchos de los cuales nos llegan por los celulares. Y lo segundo es eso, es decir, incentivar y estimular el uso adecuado de la transparencia al momento de la publicación. O sea, más que poner el RUC o el DNI, que eso es una formalización forzada a todos los que están en el mundo digital, habría que poner que el propio autor califique justamente el tipo de promoción o publicidad que hace. Aquel que pone publicidad o aquel que pone influencer pagado, entonces uno contrasta, pero ni siquiera eso, hay que dejar que este mercado madure, es un mercado incipiente aún. Vázquez Bazán, como tú decías, en esa época pues teníamos un capitalismo muy incipiente. 30 años después tenemos un PBI que cuadriplicó, quintuplicó la cantidad de riqueza que generamos. Es otro país el que estamos hablando. De acuerdo. Pero tenemos que consolidarlo, no podemos matarlo antes de que nazca o se fortalezca, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros tus opiniones. Y leímos, la verdad es que lo invitamos porque leímos su artículo sobre este tema en LinkedIn, realmente muy interesante. Muchas gracias. Gracias Hasta cualquier momento. Bien, ahora nos vamos a presentar la primera entrevista de hoy en el programa, ya en estudio. A propósito de esta primera plana de gestión, que nos dice que hay 90 conflictos, digamos, que están enfocados en el tema minero. Ahí está la primera plana. Hay más de 90 conflictos en torno a la minería e incluso hay preocupación respecto a que podrían reavivarse los conflictos en Las Bambas, así como en Río Blanco. Entonces, nada, dijimos, bueno, ¿con quién podemos hablar de esto? Que tenga realmente conocimiento. Bueno, nuestro invitado a continuación es justamente la persona encargada de prevenir, manejar, gestionar los conflictos sociales en el Ministerio de Energía y Minas. Y con él vamos de inmediato, gracias a ENGIE. Palomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. ENGIE, vamos más allá de la energía. Bien, ya está con nosotros nuestro invitado. Se trata de José Antonio Mansen, jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Un hombre que tiene que ver día y noche justamente con la gestión de conflictos, la prevención de conflictos, las mesas de diálogo, y de eso vamos a hablar con él hoy en Tierra Adentro. Buenas noches y bienvenido, José Antonio. Buenas noches, señor Díaz. La primera lámina, señor director, para empezar a hablar con el señor Mansen, nos habla de los conflictos sociales para que el público, los televidentes de Tierra Adentro, dentro y fuera del Perú, miren esta fotografía que es bien interesante. Miren ustedes, en este momento, a mayo del 23, según los datos de la Defensoría del Pueblo, la minería tiene 94 conflictos socioambientales. ¿Ok? El 67.1%. Hidrocarburos, petróleo y gas tienen el 20% con 28 conflictos y siguen los demás. Es decir, es clarísimo lo que siempre hablamos, que el sector minero, que es el que más crece en el Perú, efectivamente tiene este problema, que es el enfrentar conflictos. Y entonces nuestra primera pregunta a nuestro invitado es, ante la creciente conflictividad social, muchos se preguntan si las mesas de diálogo específicamente son la solución o parte del problema entre las empresas, las comunidades o las poblaciones. Sí, bueno, vamos a empezar diciendo que esta estadística que tiene la Defensoría del Pueblo es muy interesante porque nos permite llevar un registro, ¿no?, desde el año 94 de qué es lo que sucede con la conflictividad en el país. Son medidas que tienen ellos y podemos ver que desde el año 2020, ¿no?, a la fecha ha crecido 14 conflictos. Sin embargo, el porcentaje se ha mantenido en el mismo porcentaje, ¿no?, de la cantidad de conflictos que tenemos en el país. Esta situación definitivamente nos lleva a pensar qué ha sucedido en los 4 años, por qué el crecimiento, y vamos creciendo, los conflictos,
y simplemente vemos que conforme va creciendo la industria, van creciendo los conflictos. Los conflictos sociales es una prioridad para el Estado, una prioridad porque eso puede afectar la gobernanza. Y eso es complicado para el gobierno y consideran de que esto tiene que de alguna manera atenderse prioritariamente. Desde el punto de nuestra oficina, de la Oficina General de Gestión Social, tratamos de buscar a las personas, a las dos partes, porque esto es un problema bilateral entre la empresa y las comunidades o las poblaciones. Normalmente es ahí donde encontramos nosotros los compromisos, los problemas que se tienen. Y es ahí donde se han generado las famosas mesas de diálogo que no tienen una antigüedad más allá de 5 años. Estas mesas de diálogo partieron de una situación de crisis, se estableció la función de la Oficina de Gestión Social, que es armonizar, facilitar, traer a las partes a la mesa y sentarlos y poder conversar y no estar desde diferentes puntos de vista lanzando. ¿Cuántas mesas de diálogo, por ejemplo, participa la Oficina de Gestión Social que usted dirige? Yo encontré 104 mesas, en el momento hay 80, 79 y 80 mesas. ¿Eso es buena noticia o mala noticia? Es una buena noticia, ¿por qué? Porque las mesas parten de un problema, de un momento de crisis, pero las crisis cuando terminan, tiene que cerrarse las mesas. O sea, las mesas no pueden seguir persistiendo y existiendo como una parte de la negociación entre las partes de las comunidades con la empresa o la empresa con las comunidades. Las mesas de diálogo tienen un inicio por un momento, por una crisis, por un punto, 1, 2 o 3 puntos. Llámese social, llámese ambiental, llámese territorios, lo que fuere. Pero eso tiene que terminarse y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos terminando las mesas que se abrieron, ¿no? Muchas de ellas se abrieron simplemente por decisión de las partes, más que llamaron al Estado y dijeron, queremos que nos facilite, nos congregues, queremos conversar con el otro. Y eso es lo que hemos hecho. Estamos tratando de reducir, y la idea es terminar las mesas y dejar ya estas mesas y crear el otro, que es una herramienta que tiene la oficina, pero se llama también espacio de diálogo. O sea, queremos que haya un espacio de diálogo donde las partes puedan conversar. Hay muchos que hablan que ya pasó la etapa de la mesa de diálogo y hay que pasar a las mesas de desarrollo. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente. Yo le voy a explicar en un momento por qué la mesa de desarrollo es importante. ¿Por qué nosotros hemos venido trabajándolo con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM? Hemos venido trabajando en los últimos 2 meses alternativas para solucionar los problemas que tenemos en el país de conflictividad. Y hemos encontrado que una de las mejores situaciones son las mesas de desarrollo. ¿Por qué son no mesas de desarrollo? Se llaman grupos de desarrollo, así lo hemos denominado, ¿no? Hemos trabajado esto con la secretaria general, la secretaria de Diálogo y Gestión Social y Diálogo, Alexandra Ames. Hemos estado conversando y trabajando en esto y hemos planteado grupo de desarrollo. ¿Por qué grupo de desarrollo? Porque grupo de desarrollo no solo incluye a la comunidad y a la empresa que están cerca, sino a todo el desarrollo de autoridades políticas, autoridades ediles y todos los sectores del Ejecutivo. Porque lo que se necesita es... Pues los problemas son multisectoriales, correcto, las demandas son multisectoriales. Correcto. Está el Ministerio de Vivienda, toca el tema de salud, toca el tema de educación, bueno, a veces también el tema de agua que implica ANA. Efectivamente son grupos los que se tienen que formar. Por eso, entonces lo que estamos haciendo, y ya se generó el primer grupo, ha sido que se ha generado el día miércoles, se estableció el grupo de trabajo de Puno, con el alcalde de Cotabambas, de Carabaya, con la finalidad de hacer un grupo en el cual está incluido la PCM, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Salud, Educación, es decir, todos los que tenemos que ver, porque justamente es eso lo que se reclama. No solamente atender las 2 partes que atendíamos nosotros, que eran la parte bilateral, que no se entendían la comunidad con la empresa, sino el contexto total. Eso es lo que estamos buscando y ya se creó la primera. Se ha creado la primera mesa, no ya está establecida con una resolución ministerial, no del Ministerio del Ministro de Energía y Minas, y esperamos que esta cuestión continúe, pero trabajando en conjunto. ¿Y qué cosa es este grupo? El grupo, la idea es que se junten, se haga el diagnóstico, después que se haga el diagnóstico se diga qué cosa necesita la población, qué es lo que va a hacer cada sector y después que lo que haga cada sector, ahí termina el grupo de trabajo para que cada sector
tome lo que le corresponde y pueda trabajar con ellos. O sea, no es que sea un grupo que va a pertenecer 20 años, sino que cada sector asuma su responsabilidad porque necesitamos desarrollo del país. Estupendo. Usted que está viendo todo el tiempo el problema, ¿no? Nosotros nos acercamos, pero usted lo está viendo día a día, señor Mansen. ¿Cuál es, diría usted, el denominador común o la principal demanda de las comunidades o poblaciones en conflicto social en la actualidad? El primer conflicto que vemos transversal para todas las poblaciones en general es el acceso a servicios básicos. Agua, salud, educación. Coincidimos. Totalmente. O sea, es la parte que no se ha llevado al país, no se ha integrado al país. Con lo cual usted está comprobando que no se trata de temas ideológicos. Hay gente que dice, las ONGs existen, pero no son el problema. No. Otros dicen, hay delincuentes, por supuesto, pero no son el problema. La gran mayoría... No, y no hay que ser de izquierda para reconocerlo, ¿no es cierto? Porque ahora estamos en esto, ¿no? O sea, o eres de izquierda o eres de extrema derecha. Dios mío, hay necesidades insatisfechas. Hay un Estado que no ha cumplido su rol y usted lo está comprobando día a día. No, estamos de acuerdo en eso de que... Claro que no es de ayer. No, por eso esto viene hace de muchos años, ¿no? El tema del abandono del país hace muchos años y lógicamente ahora tenemos complicado, pero también viene la otra parte, la gente quiere trabajar, o sea, la gente no quiere emigrar, la gente quiere quedarse en su tierra, pero para eso necesita trabajo, necesita tener, entonces parte de la función, lo que se está necesitando es generar infraestructura y generar empleo, porque sin eso no se va a poder desarrollar. Señor Mansen, el proceso de consulta previa siempre ha creado, digamos, una desazón. Usted sabe, además usted tiene que obviamente recibir y conversar con las empresas mineras, petroleras, es parte de su trabajo, y siente seguramente ese malestar. La pregunta es, ¿la consulta previa ha servido o no para incentivar o promover las inversiones? ¿O se ha convertido en un lastre, en un problema? No, yo no creo que se ha convertido en un lastre, más bien creo que el tema ha sido de educar y capacitar a la gente. Cuando uno va a hacer una consulta previa, debe tener un proceso de transición, de explicarle a las personas y a las poblaciones por qué es, porque son gente de pueblos indígenas, nativos o originarios. Hay que explicarle para qué es la consulta previa. La consulta previa no es un pliego de reclamo de decir necesito agua, luz, salud, no. La consulta previa está hecha de acuerdo al convenio 169 para ver que si se afecta o no se afecta a sus derechos fundamentales de las personas. El resto va por cuerdas separadas y nosotros lo recibimos siempre, ¿no? Si tienen reclamos de muchas cosas que ellos carecen. O sea, ¿usted cree que en vez de desaparecer esa figura, cosa que yo veo bastante improbable por la tendencia mundial, lo que exige es un mayor trabajo en el ámbito social por parte de las empresas? No por parte de las empresas. Sensibilización. Es el Estado. Okay. Cuidado, la consulta previa es del Estado, no de las empresas. Las empresas reciben después que nosotros hacemos la consulta previa, le entregamos... No, está claro que el proceso está a cargo del Estado, para precisarlo, sino que para que haya un clima propicio y que el Estado a la hora que va pueda encontrar ese ánimo, las empresas tendrían que hacer un trabajo social para que lo que ustedes encuentren sea algo positivo. No, eso corresponde al Ministerio de Cultura, no pertenece al Estado, ni a las empresas, no son para que te intervengan en las consultas previas, sino es el Estado específicamente. Y por eso es que tenemos todo un sector de mi oficina que se dedica a consultas previas que tienen que hacer esa sensibilización. Ese es el trabajo nuestro, no de las empresas, porque tenemos que explicarle a ellos para qué sirve y qué cosa se logra con esto. Eso es lo que queremos. De acuerdo. ¿Cómo ha respondido, diría usted, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte a la conflictividad social, a la que ha encontrado? La reacción ha sido rápida en el sentido que decidió, por ejemplo, crear para cada ministro una región, una o dos o tres regiones. ¿Qué significó eso? Significó que cada ministro era responsable de ver qué cosa pasaba con la conflictividad o qué necesitaba cada región. Esto ha generado tal vez un poco de expectativas de las regiones, llámese de los gobiernos regionales, pero se ha hecho pues todo un trabajo de darle una responsabilidad a cada ministro. Ahora cada ministro es responsable de un departamento o región, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ministro de Energía y Minas tenemos Loreto, tenemos Cerro de Pasco, ¿no? Tenemos Cusco. Entonces, cada ministro, por ejemplo, la ministra de Agricultura tiene Puno, entonces ellos son los responsables de justamente empujar el desarrollo. O sea, eso es la parte que ha hecho el gobierno y me parece bien porque le ha dado responsabilidades en adición a su sector,
responsabilidades también políticas para trabajar. Y esta responsabilidad política no significa ir y ofrecer, sino ir y hacer. O sea, ¿qué hacer? El diagnóstico es lo más importante que se tiene que hacer, porque sin diagnóstico no se va a poder trabajar. ¿Diría usted que esa visión está ayudando, digamos, a mantener el promedio de los conflictos, evitar que estos se incrementen? Yo creo que sí, porque la gente comienza a darse cuenta que el Estado quiere trabajar con ellos, el Estado quiere ayudar y tiene que trabajar, no es que ayudar, tiene que trabajar el Estado, es su obligación el Estado trabajar y darles a ellos lo que les pone las partes básicas, ¿no? Entonces se está trabajando y lo que es bueno con este gobierno es que se ha generado una interrelación entre los sectores. Entonces el sector, la PCM, con el Ministerio de Energía y Minas, con Salud, con Educación, se han interlazado para poder desarrollar estos trabajos. O sea, ya no hay cada uno que iba solo a ver si ponía un colegio o hacía lo otro, qué tipo de colegio, no. Están entrelazados todos de tal manera que las necesidades de la población pueden verse inmediatamente y pueden transmitirse entre los sectores para poder buscar una solución en común. No una solución de uno va para un lado y el otro para el otro, no, todos en común. Yo he tenido oportunidad de entrevistar en 2 ocasiones aquí al ministro Vera, una en los estudios y otra por vía Zoom. No tengo el gusto de conocerlo más allá de la entrevista y por lo tanto puedo dar, creo, una opinión imparcial. Me parece que realmente se está trabajando seriamente, se está haciendo el esfuerzo, pero hay disparos por todos lados, ¿no? O sea, gente interesada en el puesto, no voy a decir personas, pero sé que hay gente muy interesada en ese cargo, y realmente quitarle viada a una gestión que ya cobró su primera víctima injusta para mí, era Enrique Bisetti, como viceministro de Hidrocarburos, un profesional de primer nivel, que debería ser ministro en realidad. Pero, digamos, a pesar de esos avatares de la política, ¿usted siente que tiene el apoyo del ministro y que se está haciendo, digamos, todo lo que se puede hacer hoy? Bueno, hoy estamos trabajando. Esto es parte de la directiva del despacho de cómo trabajar. Esto es un tema de que no, yo he venido a colaborar con el ministro Vera, he venido porque me pidió colaborar y qué cosa era. Es decir, le expliqué qué cosa es lo que teníamos que hacer y la idea justamente era generar que el país se estabilice. Acuérdense que yo entro en enero y encuentro pues todo cerrado, ¿no? El país incendiado, los bloqueos del corredor minero, ¿no? Hoy día tenemos el corredor minero abierto. Eso no es por obra y gracia, pero tenemos un equipo trabajando, un equipo que me acompaña dentro de mi oficina, que trabaja conscientemente y hace su trabajo, hace su labor. Y esta labor pues es justamente lo que nos ha permitido tener esta estabilidad que tenemos desde marzo, abierto el corredor minero y lo tenemos hasta ahora. Eso significa un trabajo permanente y con un apoyo del ministro. Yo entiendo que hay muchas, la parte política, yo lamentablemente soy técnico, no soy político, así que mejor bueno. Ni se meta. Sí, entonces prefiero estar ahí, pero estamos trabajando y esperemos seguir trabajando, ¿no? Porque la idea es que el Perú tenga esta estabilidad que tenemos ahora y vamos a tener, por supuesto, siempre algunos desazones, desacuerdos, ¿no? Siempre habrá personas que tienen uno u otro interés, que lo sabemos que hay dentro y fuera, pero bueno, esos son parte del juego político que tenemos. Antes que nos gane el tiempo, 2 preguntas muy puntuales para respuestas muy precisas. A los 6 meses en el cargo de jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, ¿alguna propuesta concreta para mejorar el diálogo y la paz social? Bueno, lo que le comentaba hace un momento, generar los grupos de desarrollo. Si no generamos grupos de desarrollo, más allá de estos temas de las mesas de diálogo que tenemos, que vamos terminando, que son problemas bilaterales, no son problemas de la población, son los problemas bilaterales. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Nos preocupa la gente que está fuera de estos mesas de diálogo bilaterales, que son los que están fuera del área de influencia de la empresa. Esa gente no recibe nada, exacto, no tiene nada. Entonces, hacia eso estamos llevando los grupos de desarrollo, en la cual vamos a incluir a todos estos que están fuera dentro del desarrollo. Eso pasa en las Bambas. Las Bambas no tienen el mayor problema con su área de influencia directa, sino la indirecta, es decir, cuando ya es Cusco. Y dicen, oye, pero ¿y a mí qué me toca? Entonces, ahí el reto es grande. Para terminar, usted viajó hace pocos días, vi la nota, a Dakar, a Senegal, como secretario técnico del EITI Perú. ¿No es cierto que es
Y bueno, fue al evento internacional del EITI y nosotros pertenecemos al EITI desde el 2006, que es esta fórmula de transparencia, de una manera de transparentar, digamos, los gastos, la inversión social, etcétera. ¿Por qué es tan importante que estemos en el EITI? El EITI, tuve la suerte de viajar a Dakar, a Senegal, a asistir al evento de este año, que es una convención internacional. Asistieron 1.300 representantes, yo soy secretario técnico, por eso me correspondió viajar. El EITI lo que se trata es buscar la transparencia de los ingresos que tienen las empresas y cómo es su reputación, qué cosas han hecho. Entonces es importante porque esto va a permitir que todas las empresas transparentes, una palabra, un verbo nuevo raro, pero trasluzcan o enseñen o muestren qué cosa es lo que tienen ellos y cómo hacen con sus impuestos, qué impuestos pagan, cómo pagan el canon, las regalías. Esta es la parte que hacen las empresas, ¿no? Y corresponde también al Estado señalar y mostrar qué es lo que han hecho las empresas. Nosotros ya tenemos muchos años, estamos de 2006, ¿no? Ha habido toda una transición larga, pero ha sido interesante porque hemos escuchado de otros países en la cual se esconde muchas veces, todavía la gente se asusta con la transparencia, pero ha sido muy interesante, ¿no? Y lo único que se hizo fue mejorar en este año, mejorar en un nuevo estándar, con la finalidad que se ha incluido ahora ya la lucha contra la corrupción, que es una de las cosas internacionales, inclusive la tenemos en nuestras declaraciones, la transición energética, que es un tema mundial, ¿no? Las cuestiones de género social y ambientales que queremos, se han incluido ahora también en el EITI para que las empresas también reclaren sobre estos temas y la recaudación de ingresos, pues es importante siempre tener al día. Bueno, sí, hay eventos a los que hay que ir y el tema del EITI es un tema realmente importante. Muchas gracias. Encantado. Por haber estado con nosotros esta noche, por la claridad y la exposición y suerte en el trabajo, que no es nada fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido José Antonio Mansen, jefe de la Oficina General de Gestión de Conflictos del Ministerio de Energía y Minas. Nos vamos rápidamente a la pausa y regresemos con mucho más para ustedes aquí, en Tierra Adentro. Amigos de Tierra Adentro, vamos a empezar de inmediato el segundo bloque del programa. Ustedes saben perfectamente, ahora que nos acompañan estos casi 2 años al aire aquí en ATV+, todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche, que este es un programa propositivo, que trata de presentar cosas que ustedes no ven en otros medios y dar noticias, digamos, no chauvinistas, no, reales, sobre las cosas que se están dando en el Perú. Y les quería comentar algo. Del 15 al 17 de junio tuvo lugar en México el 25 curso Taller Internacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Esto fue organizado por el Colegio Sinaloense de Cirujanos Plásticos con la presencia de más de 200 doctores especialistas de diferentes partes del país. Entre ellos destacó, representando al Perú, y por eso la mención, el cirujano plástico, el doctor Percy Núñez Villar, que compartió su experiencia en lipotransferencia a glúteos y caderas bajo guía ecográfica y neumodisección. Esta técnica que el propio Percy Núñez perfeccionó con el uso creativo de nuevas tecnologías es la que se ha presentado. Por lo tanto, nos gusta dar buenas noticias. Esta ha sido una presentación exitosa y queremos felicitar, por supuesto, a este galeno peruano destacado, a Percy Núñez Villar, y a todo su equipo profesional de la Clínica Núñez Villar de Arequipa por esta representación y dejar tan alto el nombre de nuestro país. Dicho esto, nos vamos de inmediato a la siguiente entrevista, que es además con 2 personas que conocemos muy bien y que van a compartir información de valor enseguida. Esto viene gracias a Agrofest. Bien, nuestros invitados ahora son 2, como decía, 2 vinculados directamente al tema de las energías renovables, que ustedes saben perfectamente que son temas con los que nosotros estamos muy identificados en Tierra Adentro, porque si bien este es el programa de las industrias extractivas con rostro social, eso no quiere decir en absoluto que no estemos con las renovables, todo lo contrario, porque además creemos que se dan la mano y se tienen que dar la mano en un proceso que toma tiempo del cambio de la matriz energética. Esto no lo digo yo, lo dice
todo el mundo. Bien, están con nosotros Adolfo Rojas, presidente de AEDIBE, que es la institución que representa y que promueve la electromovilidad. Buenas noches, Adolfo. Y está también junto a él Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad de Energías Renovables. Así que vamos a hablar de electromovilidad con energías renovables de inmediato. Ustedes están viendo ahora cada vez es más frecuente por las calles de Lima, ¿no?, estas motos o bicicletas eléctricas, ¿no?, que ya no echan humo. Bueno, eso ya empieza, pero son iniciativas individuales, ¿no?, y algunas privadas, porque ya hay locales que están alquilando o vendiendo scooters, etcétera. Pero ¿qué hace el Estado? De eso queremos hablar con nuestros invitados hoy. Adolfo, en principio, del 2007 al presente, tengo entendido que hay, corrígeme por favor, hay 25 proyectos de ley presentados al Congreso de la República para promover un marco normativo en electromovilidad y micromovilidad. ¿Cuál es la situación de estos proyectos? A ver, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a nombre de AEDIBE Perú. Sí, efectivamente son 25 los proyectos de ley que hay, de los cuales ya tenemos 4 que están derogados. Hay 2 que están en dictamen, ya todavía en etapa de dictamen favorable. Tenemos 1 que ha sido retirado por uno de su mismo autor y tenemos 18 en comisiones. Esa es la situación actual, o sea, son 25 proyectos de ley que prácticamente piden casi lo mismo, ¿no?, que es promover movilidad eléctrica, pero con algunos incentivos tributarios principalmente, ¿no? Se refiere principalmente a la reducción del IGB, a los aranceles, al impuesto selectivo al consumo y al impuesto al patrimonio vehicular. Esa es la realidad actual, ¿no? Pero ninguno hasta la fecha ha tocado la campana. En 6 años... Cero. Ya, o sea, se acercan al arco, pero nadie mete el gol. Ok, vamos a seguir hablando de eso. Okay. Está con nosotros Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad de Energías Renovables. Brendan, respecto a las energías renovables, efectivamente hay un potencial envidiable en la región, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la situación del desarrollo de proyectos de energías renovables en el Perú específicamente? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En el Perú se vienen desarrollando muchísimos proyectos, casi estamos calculando un poco más del doble de la demanda nacional. Tenemos un potencial enorme eólico, de viento en el norte, en el centro-sur del país y solar en el sur del país, también con el norte del Chile de lo mejor que hay en el mundo, una radiación solar extraordinaria. Y bueno, hidroeléctrica y geotermia también identificada con un potencial enorme. El problema es que los proyectos todavía no tienen, nuevos proyectos no tienen las condiciones, específicamente las tecnologías eólicas y solares, las condiciones económicas, la estructura económica de contratación que las permita ingresar, considerablemente en el mercado. Ok, vamos a seguir ocultando ese tema. Volviendo al tema de la electromovilidad, el Ministerio de Economía y Finanzas ha comunicado que se brindarán incentivos para las unidades de transporte público y de carga 100% eléctricos. Ese es el enunciado, Adolfo. ¿Esto se ha traducido en algo concreto? Hasta la fecha no, porque eso depende básicamente primero de que se consigan algunos hitos, ¿no? Hay que recordar que esto está pues asociado a un transporte público en Lima y el Callao está asociado a la ATU, un transporte público en provincia está asociado a Promovilidad, ¿no? Ambos están adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y para que se dé o para que cierre el flujo financiero de una ecuación con estas unidades que tienen un CAPEX un poco más alto, necesitamos primero que se amplíe el plazo de las concesiones, ¿no? Y eso no es fácil. Entonces, por más de que el Ministerio de Economía y Finanzas quiera promover movilidad sostenible en el transporte público, va a depender todavía primero de que se amplíen las autorizaciones por parte de la ATU. Claro, por eso decía, no basta el enunciado, la buena voluntad. Hay que hacerlo viable, factible, económicamente viable, ¿no es cierto? Porque son los privados los que van a invertir. Lógicamente, lo que pasa es que es un tema de competitividad regional. O sea, si el Perú ha perdido 6 años grandes, ¿no? O sea, maravillosos, hemos perdido 6 años y no nos hemos podido posicionar, estamos en la cola. O sea, arriba de nosotros está Bolivia, ¿no? Increíble. Increíble, o sea, y nosotros fuimos uno de los primeros Cochabamba países. Creo que tiene más vehículos que todo el Perú. Que todo el Perú. No, es una nosotros vergüenza. tenemos 336 vehículos 100% eléctricos. Esa es la realidad en lo que va. Bueno, entonces, por eso es que están muchísimo. aquí, por eso es que queremos llamar la atención de nuestros gobernantes. Brendan, independientemente del potencial, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante que ingresen nuevas plantas de generación con energías renovables? Sí, antes que todo, se vienen desarrollando
bastantes proyectos, se vienen construyendo, Enel, Engie, ¿no? Vienen construyendo proyectos, pero creo que todavía falta dar un pasito más. Y la transición energética en el Perú ha sido compleja, ¿no? Por los recursos naturales que tenemos, por las condiciones de cómo se ha dado todo el proceso político de una falta de planificación energética. Específicamente creo que tenemos condiciones que las que voy a mencionar a continuación que van a permitir y sustentar esta transición energética. Entre ellas está que dada una falta de planificación energética, tenemos que todos nuestra generación eléctrica, o sea, todas las fuentes que generan para satisfacer toda la demanda, todo el consumo eléctrico nacional, está concentrada en casi 2 fuentes al 94%. 50 y pico hidroeléctrico y casi 40 térmico a gas natural. Entonces, ahora tenemos problemas de lluvias en el norte con el Niño que se aproxima, en la sierra, perdón, y eso va a reducir la capacidad de generación de las centrales, con lo cual se va a tener que quemar diésel, que al día de hoy se está quemando. Eso va Porque todos queremos desaparecer el diésel, por lo contaminante, etcétera. Correcto. Lo que todos queremos desaparecer, eso va a tener una consecuencia en los precios que se fijen en los contratos bilaterales con grandes mineras, etcétera, y eso también va a tener un precio al final en las tarifas indirectamente. Lo otro es que toda la generación al 80% está concentrada en el centro. Entonces tenemos que descentralizar las fuentes de generación, diversificarlas, como digo, en sus fuentes, meter más renovables que tenemos en abundancia y descentralizarlas en el norte y el sur, que es lo que falta. Y finalmente tenemos compromisos climáticos que cumplir. Ya los hemos asumido bajo el Acuerdo de París y un incremento de la participación de las energías renovables es vital. Adolfo, hablando de la electromovilidad, no tenemos que irnos a Holanda, a Suecia, ¿no es cierto? No. Aquí nomás volteamos a Chile, volteamos a Colombia o a Bolivia, como acabas de reseñar, y todos nos han ganado y todos están adelantados. En el marco normativo, acá ya sabemos que esa es primicia nuestra, 0 balas. ¿Qué explica este atraso? A ver, se puede entender por varios motivos, ¿no? Una cosa es... yo creo que hay mucha simetría en el tema de los escenarios que se calculan de parte de las instituciones, llámese el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre los impactos que tendría estos incentivos, ¿no? Porque unos, pues, si sumas todos incluidos y pues pones el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo, pones el tema de los aranceles, el impuesto al patrimonio vehicular, definitivamente se va a hacer una bolsa y asusta, ¿no? Como decir, oye, si incentivo todo esto voy a dejar de recaudar un montón. Pero no necesariamente es así. Hay esquemas que se han trabajado, pues es muy sencillo, o sea, no hay que crear nada nuevo, no hay que crear ningún tipo de impuesto ni nada de eso. Lo que se hace simplemente es darle un incentivo temporal por 3 años, porque tributariamente cierra el número así en 3 años, ¿ok? Y incrementar el número de unidades eléctricas. Al incrementar el número de unidades eléctricas, lo que hay es mayor consumo de electricidad. Y la electricidad de por sí ya trae un IGB. Entonces, la recaudación es sobremanera mucho más alta. Entonces, la energía que tiene Perú es demasiado competitiva en la región. O sea, estamos dejando de ser competitivos por no electrificar nuestro transporte a tiempo. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, se ha pedido al Ministerio de Economía y Finanzas en 3 oportunidades, como asociación me refiero, a que nosotros podamos ser parte de una explicación o una presentación y cortar un poquito ese tema de los comunicados que hay, ¿no? Dice, se va a afectar al país con 20.000 millones de soles en los próximos 10 años. Imagínense, o sea, claro, ni siquiera tenemos ni 500 vehículos eléctricos y ya se están dando mensajes totalmente negativos en un país que está quedándose en la cola. Exacto. Cuando exacto. Chile, Colombia y los otros países pues nos están llevando a la delantera sobremanera. ¿Por qué? Si eso fuese cierto, pues Chile, Colombia, Bolivia no estarían haciendo lo que están haciendo. O sea, o esos países y sus funcionarios son locos o tomaron decisiones que no llevaban a ningún lado, pero hoy les demuestra que la Los cosa es locos somos nosotros. Exactamente. Brendan, antes que nos gane el tiempo, 2 preguntas finales muy breves, por favor. Respecto a la generación domiciliaria a través de paneles solares, digamos que es una alternativa, obviamente, que hoy que han bajado los costos permite reducir también los costos del consumo. ¿Se ha avanzado algo en el Perú?
Sí, bueno, desde el 2006 que se aprobó la ley de generación eficiente, la 28832, que dentro de 90 días de ese plazo de aprobación de esa norma se debía aprobar el reglamento de generación distribuida y todavía seguimos esperando. Han habido 2 publicaciones oficiales de ese reglamento, pero todavía no ha habido nada concreto. Entendemos que se viene trabajando, nosotros en la asociación venimos trabajando en algún tipo de propuestas, al menos esquemáticas, desde un punto de vista de consumo domiciliario, porque hay una diferencia entre el consumo domiciliario en que nosotros ponemos nuestros panelitos y si hay algún exceso de energía generada por esos panelitos, podamos inyectar eso al sistema de distribución y al menos generar un poquito más de ingreso para o pagar el panel o ya para descontar lo que eventualmente consuma cuando el panel no hay radiación solar, ¿no? Eso de la exportación del excedente, de lo que te podría generar un panel, aún no está regulado y eso es lo que hay que trabajar en un primer lugar y posteriormente también generación en sistema de distribución, ¿no? Porque ahora normalmente la generación eléctrica se da en infraestructura de gran escala que se transporta en líneas de transmisión muy largas que llegan después a los centros de consumo, ¿no? Lo que plantea la generación distribuida es traer la generación a los centros de consumo, ¿no? Y obviamente reducir y evitar trasladar los costos del transporte, ¿no? Bueno, claro. Hay mucho que decir en este campo, definitivamente los vamos a seguir invitando. Son 2 personas que saben de lo que están hablando. Los congresistas deberían escuchar esas entrevistas, repasarlas, compartirlas con sus asesores, porque vamos, son temas técnicos. Algunos no tenemos por qué conocerlo, pero para eso tenemos la obligación de aprender. Última pregunta a Adolfo. Sabemos que, digamos, dentro de todas las malas noticias, una buena es que el Ministerio de Energía y Minas va a publicar muy pronto el reglamento para la instalación y operación de la infraestructura de carga de movilidad eléctrica. Es una buena noticia. Y eso camino a la realización del eMotion Cities 2023 que viene en septiembre. Es correcto. Sí, mira, ese reglamento es un reglamento que va a dinamizar el sector. ¿Por qué? Porque va a permitir o va a poner las reglas claras del tipo de conectores que se deben utilizar, de la forma, los esquemas de conexión que deben estar habilitados en cada una de las especificaciones, ¿no? No es lo mismo tener un electroterminal que una electrolinera, no es lo mismo tener esa electrolinera que un punto de carga simple en una casa, en un domicilio, en un condominio. Entonces, el reglamento de operación e instalación ya es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque era el huevo o la gallina. La gente decía, yo no traigo mis vehículos porque no veo puntos de carga en la calle. Así es. Y los otros decían, yo no voy a invertir en puntos de carga porque ¿quién va a cargar si no hay vehículos? ¿No? Entonces, con 336 vehículos, ¿qué se puede esperar? Biden ya anunció en Estados Unidos Claro. una agresiva construcción de cargadores, obviamente. Si no, ¿dónde vas a cargar los autos y todo? ¿No es Pero cierto? lógicamente, o sea, en Colombia los municipios están obligados a tener el 30% de su flota con vehículos eléctricos al 2030. ¿Ok? Están obligados a poner puntos de carga. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Si tenemos todas las condiciones, tenemos la energía una de las más baratas que hay en toda Latinoamérica. Entonces, Todavía tenemos rato para conversar camino a septiembre al eMotion Cities. es correcto. Estoy seguro está convocando cada vez más y más empresas para participar, ¿cierto? Sí, es correcto. Del 7 al 11 de septiembre tenemos el eMotion Cities, es un mega evento que convoca 5 temáticas distintas, ¿no? Energías renovables, minería sostenible, movilidad eléctrica, medio ambiente y lo que es Smart Cities, ¿no? Entonces, quedan todos cordialmente invitados al evento, pues hay mucho interés de verdad, ya tenemos muchos ponentes internacionales también confirmados y va a ser un evento donde pues queremos mostrar todo el ecosistema, no temática por temática aislada, ¿no? Estupendo, estupendo. Muchas gracias a Brendan Oviedo, a Adolfo Rojas por su presencia hoy en el programa. Los seguiremos invitando y seguramente malogrando algunos domingos, sacándolos de casa. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, pero con nuestro segmento de datos curiosos, novedosos, volver al futuro. ¿Saben ustedes cuándo se podrán descargar sueños al escanear la actividad cerebral? ¿Será posible eso? Algunos maridos dirán, no, que no descarguen mis sueños. Pero bueno, la ciencia avanza, así que prepárense. Volvemos con esa nota, nos vamos a los comerciales y regresamos con la última parte del programa con novedades, por supuesto.
Empezamos raudos y veloces el tercer y último bloque del programa presentándoles un segmento que es muy breve y vamos a tener todas las semanas. La primera plana de la semana, la que más llame la atención, la vamos a compartir con ustedes. Y esta es la de hoy. Miren ustedes, según la encuesta, según lo que nos presenta Perú 21, el 61% definitivamente no votaría por Keiko Fujimori. Como diría Lalo Archimbó, primicia chocherita, nadie la sabe. No, señores, ya sabíamos esto, pero lo está confirmando. Recuerden que la semana pasada tuvimos aquí a Roque Benavides y dijo que mejor no se presente. Bueno, la señora escuchará, quién sabe. Nos vamos de inmediato a Wall Street, desde Wall Street, que llega gracias a Viceversa Consulting. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, estamos conectados como siempre con José González, gerente asociado de GCG Advisors desde los Estados Unidos. José, dos temas, o tres si nos da el tiempo. Al inaugurar la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial, el presidente francés Emmanuel Macron dijo el 22 de julio, hace pocos días, que el COVID incrementó la desigualdad en el mundo, pero acotó que ningún país debe tener que elegir entre reducción de pobreza y protección del planeta. Estupenda frase. ¿Cuáles han sido los acuerdos más importantes de esta cumbre mundial en París? ¿Qué acuerdos, Oscar? Lo que se ha discutido en la cumbre para el nuevo pacto financiero global, ese es el nombre, redimensionar, mejorar la arquitectura del sistema financiero global para que las desavenencias que existen entre el norte global, el mundo desarrollado y el sur global no se incrementen. Hay una preocupación muy grande en el G7 y el G20 de que el sur global, donde está la demografía, se está separando del norte global, donde está la riqueza. Y para eso conciben un choque en las finanzas públicas, una modernización del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que fueron creados en 1942 y desde entonces no han tenido grandes reformas. Por eso es que se habla que no basta una reforma, sino un cambio estructural que incluya la atención a la pobreza, el cambio climático a través de una serie de nuevas medidas, como cambiar lo que se llaman los DEF, los fondos de intercambio que genera el Fondo Monetario Internacional, el hecho que en las deudas incluyan causas catastróficas vinculadas al calentamiento global, que se promuevan los bonos verdes, y que se incremente la ayuda financiera al sur global en un tenor de 500.000 millones de dólares al año. Los Estados Unidos sugiere además que China se integre a los esquemas de refinanciación, reestructuración de deuda que presta por su cuenta, pero no que forma parte del sistema internacional. Es decir, hay una preocupación y una tensión en que, como señaló el secretario general de las Naciones Unidas, hay 50 naciones que ya tienen problemas para pagar sus deudas. Y en África se tiene que decidir entre pagar deuda y atender la salud. Esas tensiones deben ser solucionadas en la agenda, y en la nueva agenda se incluye el calentamiento global y la protección de la naturaleza, que como sabes es fundamental para la transición energética, los minerales críticos, tremendamente positivo para la minería peruana. Las monedas tienen dos caras, cara y sello. Digamos, lo que hemos hablado vendría a ser la cara, y el sello, en el caso de París, es que esta semana la capital francesa fue testigo de 4 noches de violentos disturbios que incluyeron saqueos, incendios, ataques a edificios públicos, como pasó en el Perú a fines del año pasado con la caída de Pedro Castillo y a inicios de este. Y todo esto derivó en 1.300 arrestos tras la muerte de un adolescente a manos de la policía. ¿Qué está pasando en Francia? Del malestar global, Oscar, lo que vimos en el Perú, lo que venimos viendo en los Estados Unidos. Policías en un incidente confuso matan a un niño de 17 años, un adolescente de 17 años en un automóvil. El policía que lo hizo ha sido acusado de asesinato y está detenido. La madre del niño dice que no acusa a la policía, pero sí a la persona en particular. Básicamente ya habíamos visto protestas por la reforma pensional y todo por un tema de costo de vida. Y en el caso en particular el racismo y la inequidad. Recordemos que hay una diferencia entre la sociedad tradicional francesa y los inmigrantes que viven una suerte de guetos, y esta economía pospandémica donde la inflación sube, la gente no tiene suficiente dinero, cualquier incidente revienta la tensión social. Recordemos que la primavera árabe
se da porque un policía cachetea a un vendedor ambulante que luego se suicida, se quema en vivo y se arma una revolución en Medio Oriente. En los Estados Unidos tenemos esa tensión, tiene que ver con el Perú. La inequidad que subraya la COVID es insostenible. El presidente Macron, atendiendo el problema, ha cancelado una visita a Alemania, se resiste a declarar un estado de emergencia. Sucedió lo mismo en el 2005, cuando dos adolescentes, también inmigrantes, fueron muertos por la policía en un incidente similar a este. Se está aliviando la tensión, pero la destrucción ha sido inmensa y Francia sigue en el candelero esperando a que Macron apacigüe las tensiones y implemente reformas que vayan más allá de lo estrictamente policial. Lo sufrido en estos días en París y en Francia en general solo confirma que en todas partes se cuecen habas. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo. Nos toca despedirnos con una frase, la frase de Jean-Paul Sartre. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Nosotros queremos lo que hacemos. Por eso disfrutamos esta hora con ustedes. Y si a ustedes les gusta el programa, como nos comentan cuando nos encontramos en diferentes foros, cosa que les agradezco, por cierto, recomienden el programa. En este programa encuentran lo que no encuentran en ningún otro. Información de valía que los puede hacer crecer, que puede hacer que ustedes inviertan, que tomen buenas decisiones y que quieran más a su país. El próximo domingo, la hora la misma, 7 de la noche, 9 de la noche. El programa Tierra Adentro, el canal ATV+. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a acompañarnos la próxima semana, si el Todopoderoso quiere. Gracias.